Hola, bienvenidos al primer episodio de Cedros Podcast. Estamos aquí ya de manera oficial y estamos demasiado contentos, emocionados, ilusionados. Nerviosos. También, sí. Pero muy felices de hacer esto ya, de lanzar ya este primer episodio. Muchísimas gracias a usted que decidió apartar un poco de su tiempo para escucharnos y vernos un rato. Este podcast, queremos que este sea el propósito, creemos que existe para que siempre estemos creciendo. Por eso el nombre y por eso toda la temática del árbol, de los cedros, de la familia Cedros, es que siempre estemos creciendo. Y bueno, hoy tenemos una conversación un poco variada. Queremos presentarnos primero, ¿verdad? Que quizás hay alguien... También quería decir gracias a Ofo y a Karen, que están ahí detrás, que han estado detrás de todo esto. Sí. Ellos han llegado a ser una súper bendición para nosotros. Sí, muy buenos amigos. De verdad que sí, de verdad. Nos han animado mucho a todo esto y también en la fe. Entonces, gracias a ellos también. Gracias. Y gracias también de mi parte a ustedes que van a estar escuchando este episodio, este podcast. Y sí, tenemos este episodio, tenemos algunos objetivos que queremos como tocar, como algunos puntos que queremos tocar. Entonces, los vamos a ir guiando un poco en esto. Lo primero que queremos hacer es presentarnos. Queremos contarles quiénes somos, qué hacemos, sí, un poquito, porque no queremos suponer que todos nos conocen, ¿verdad? Entonces, bueno, mi nombre es Fernanda y él es Randolph. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía como 14 años, Rand tenía como 17. Nos conocimos en nuestra iglesia, que hoy, todavía al día de hoy, asistimos hoy en Casa Pan de Vida. Tenemos de ahí ya más de la mitad de la vida, como 18 años, de ir a la Casa Pan de Vida, donde nuestros pastores, Mario y Judith, que también amamos mucho, y a toda pastores, su familia. Mario y Judith, sí, de verdad. Entonces, bueno, yo tenía como 14 años, yo sé que parezco como de 20, pero no. Ya hace bastante que nos conocimos, recuerdo. Bueno, otra cosa es que vamos a tratar de no meternos mucho en detalles, porque si no, o sea, sí, este podcast quedaría como de 3 días, ¿verdad? Pero recuerdo que yo pasé ahí por la iglesia y Ran estaba haciendo sonido. Siempre Ran dice que él fue el peor sonidista de la historia. Marqué la historia de nuestra iglesia de ser el peor sonidista. Entonces, para la gloria de Dios. Recuerdo que estaba haciendo sonido para Bibliolandia. Si usted sabe qué es Bibliolandia, eso fue hace muchos años. Y ahí fue donde yo lo conocí. Ran ya tenía algunos años de estar yendo a la iglesia, creo. No vamos a entrar en años y eso. Pero bueno, ahí yo lo conocí, ahí lo vi por primera vez. Después con el tiempo nos fuimos conociendo. Ran tenía como 17, por ahí. No vamos a entrar también todo el testimonio digamos, de nuestro camino espiritual. O en la vida. Quizás en otra ocasión podemos en otro momento quizás podemos contar eso. Pero bueno, de ahí pasaron muchos años porque estábamos muy jóvenes, ¿verdad?
pasaron muchos años, servimos en de todo, servimos, hicimos dibujos en las paredes, servimos en decoración, servimos en ¿qué más? Yo soy actor, si en algún momento necesitan contratar, yo salí en una obra de teatro, hice hasta un coreo. Ajá, y salimos en coreos, salimos en, de todo hicimos. El punto es que hemos servido a Dios toda nuestra juventud. Yo creo que esa es una de las mejores decisiones que uno puede tomar, es entregarle toda su juventud a Dios. Entonces servimos en de todo hasta que llegamos. También no vamos a entrar en detalles de estragos y de todo eso, pero bueno, el punto es que ya cuando yo tenía 27 años, imagínense, desde los 14, yo tenía 27, Hernán tenía 29, iba para 30, o yo tenía 26, iba para 27, y nos casamos. Ahorita ya tenemos casi 6 años de casados. En diciembre cumplimos los 6 años ya, por aquello de regalitos, ¿verdad? Y oración también, mucha oración. Sí, y oración también. Entonces sí, ya casi tenemos 6 años de casados. Ha sido también un viaje muy lindo. Yo siempre digo que para mí el matrimonio, y no solo para mí, o sea, el matrimonio cuando se hace como Dios quiere, es la bendición más grande, es como el cielo en la tierra. Sí. Así que no estoy diciendo que nosotros lo hagamos perfecto, pero sí hemos aprendido, hemos buscado ayuda, hemos aprendido muchas cosas acerca del matrimonio. Entonces ha sido una de las bendiciones más grandes para mí. El matrimonio ha sacado lo mejor y lo peor, pero al final, con la ayuda de Dios y la gracia de Dios, nos parecemos cada vez más a Cristo. Entonces, ¿usted cuál es su lado de la historia? Mi versión. Sí. De ahí, que un día vi un ángel pasar así nada más al lado del sonido. Bueno, como usted decía, desde esas edades servimos a Dios, pasaron los años, nos conocimos, ahorita estamos casados, seguimos. Quizás algún día podemos hacer de verdad como un episodio solo de nuestro testimonio, porque también de verdad nosotros vimos muchísimo la mano de Dios en toda nuestra relación. Sucedieron estragos y sucedieron cosas bonitas y de todo, quizás en otro momento. Sí, no, de fijo, hay que hacerlo. En algún momento vamos a hablar de relaciones, tanto de noviazgo, quizás matrimonio, pero bueno. Y sí, actualmente nosotros seguimos sirviendo, pertenecemos a Casa Pan de Vida desde hace quizás 18 años. Sí. 18 años. Yo nací de nuevo ahí y hasta el día de hoy estamos ahí. Actualmente somos líderes de jóvenes. Y tenemos un año, ahorita estábamos hablando que en octubre del año pasado fue como un poquito más oficial que nos pusieron a cargo, digamos, de los jóvenes. Entonces tenemos más o menos el año. Entonces sí, estamos empezando. Sí. Pero sí, creo que eso es básicamente así como muy por encima. Muy resumido, de manera muy general. Eso somos ahorita quienes somos, quizás para los que no nos conocen. Y en el camino, por supuesto, vamos a seguir contando más acerca de nuestra historia y de algunas partes de nuestras vidas que creo que también pueden ser de edificación. Hoy la conversación va en dirección a algo que pasó recientemente en nuestra vida y lo queremos hacer con un propósito. Hoy queremos contarles una historia acerca de algo que hemos vivido, precisamente por servir a Dios, por estar en los caminos de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y recientemente experimentamos algo que queremos utilizar la historia como para luego cerrar e introducir como una serie de episodios que queremos ir hablando. Entonces ahorita quizás al final por ahí vamos a anunciar como una serie de episodios bajo un mismo tema que queremos ir hablando, ¿verdad? Entonces básicamente hoy quisimos presentarnos, ¿verdad? Porque quizás alguien no nos conoce, pero queremos también contarles algo que pasó recientemente para introducir el tema. Entonces, sí, bueno, quizás nada más antes de avanzar, hay un detallito que es muy importante y es que, porque tiene que ver con todo el tema, quizás para los que nos conocen así ya saben más o menos de qué vamos a hablar, pero Ran él nació aquí en Costa Rica, pero muy chiquitito, los papás se lo llevaron a Estados. Entonces él como desde los 4 años hasta los 15 por ahí estuvo en Estados,
15 años, ¿verdad? Ahorita con esta cara de juventud que se le ve, pero tiene 35 ya, ¿verdad? 35. Y tenía 20 años de no ver al papá. Desde que llegó aquí a Costa Rica hasta este año, tenía de no ver al papá. Entonces todo eso es parte de nuestra historia, ¿verdad? Yo me casé con Ran de hace prácticamente los 6 años y una de mis oraciones siempre, y Dios lo sabe, aquí lo tengo en mis notas, era que Ran pudiera ver a su papá y que él pudiera ver a su hermano mayor también. Y recientemente eso sucedió, entonces eso es parte de lo que les queremos contar. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema del milagro, así lo titulamos nosotros, el milagro, ¿verdad? Quizás podemos iniciar contando que el año pasado usted conoció a unos misioneros, ¿verdad? Sí. Así inicia la historia. Quisiera también contar que una de las piezas claves en todo esto fue el pastor Daniel Rojas. Exacto. Que si nos está escuchando, un saludo, pastor, saludo. Lo queremos un montón, sí, de verdad. Usted ha sido una gran bendición, de sí. verdad. Y su mamá, y su familia, sí. y la iglesia. Sí, sí. Siempre lo seguimos también y vemos todo lo que él está haciendo con ustedes. Entonces, bueno, él fue una pieza clave porque él un día, Ran va a contar un poquito la historia, pero él un día simplemente llamó a Ran. Recuerdo que estábamos en una cafetería tomando en nuestra oficina, cafecito, ¿sí? dijo Ashley. Y le entró una llamada a él y simplemente le dijo, Ran, ¿verdad que se habla inglés? Después él nos contó que él no sabía nada más por alguna razón, que ahora sabemos que fue Dios, simplemente se le vino a la mente Ran y le habló y le preguntó si podía trabajar una semana para traducir. Entonces, sí, cuéntenos. Sí. Bueno, en ese momento, eso fue hace un año, yo estaba trabajando a tiempo completo en la iglesia, ¿verdad? Yo estuve así por lo menos unos 5 años, que quizás eso también lo podemos contar en otro momento. Pastor Daniel no sabía qué estaba haciendo yo en ese momento y él cuenta que simplemente sintió llamarme a mí porque venían algunos misioneros para visitar a la ciudad y ir a diferentes escuelas y colegios y etcétera. Entonces él me preguntó si yo estaba dispuesto a compartir con ellos esa semana para ser traductor, ¿verdad? Yo tengo la bendición de Dios de poder hablar y entender el inglés, ¿verdad? Entonces él me quiso contratar esa semana. Yo dije, claro que sí. Entonces en mi mente yo estaba esperando, sinceramente, y no digo esto como para menospreciar ni nada, simplemente en mi mente cuando yo escuché, vienen misioneros de Estados, yo me imaginé señores y señoras de sus 60 años de edad, ¿verdad? Con un bastoncito y que apenas iban ahí como a tomar fotos y orar por gente, ¿verdad? Y eso es lo que yo tenía en mente. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, él me dijo llegue a tal punto y ahí lo recogemos y viene un bus, bus Barbie, por cierto, le pusieron al bus porque es un bus rosado. Me monto al bus y cuando me quedo viendo hay un montón de jóvenes. Y cuando digo jóvenes me refiero a muchachos entre 15 a 18 años. Y entonces yo me quedé así pensando, bueno, quizás este es el primer bus que vienen los hijos. Ahorita seguro me presentan a los misioneros. Cuando me quedo viendo que entonces nos bajamos y ellos empiezan a armar toda una actividad. El primer punto donde fuimos fue el Hogar Amo, a trabajar con niños. Ellos armaron toda una actividad. Después, al final, para resumir, predicaron el evangelio, oraron por los muchachos, por los niños, dieron regalos, etc. Y nos fuimos. Ahí me di cuenta de que no eran señores de 60 que venían a evangelizar, sino que eran 20 o 20, por ahí unos 20, 25 muchachos con sus líderes, ¿verdad? Por supuesto, y sus pastores, que simplemente vinieron a hacer misiones ellos. Entonces, esa semana nosotros hicimos una muy linda relación, de verdad que sentimos como una conexión muy fácil, muy bonita. Y por ahí eso era de lunes a viernes, por ahí de jueves ya yo me sentía muy amigo de ellos. Entonces recuerdo un día, el pastor se sentó a mi lado y él estaba preguntando qué estoy haciendo yo. En ese momento yo estoy preparando un bosquejo porque, que por cierto, en ese momento el pastor Joseph, que también son muy amigos de nosotros, fijo en algún momento los vamos a tener acá. Saludo a los pastores Joseph y Carla, también, sí. nuestros amigos. El pastor Joseph me está invitando a predicar sobre discipulado. Entonces se sienta aquí, él se llama el pastor Andrew Prescott, se sienta a mi lado y él comienza a hacerme preguntas.
cuando pasa el tiempo y me doy cuenta que de repente estamos súper emocionados los dos hablando del mismo tema, discipulado. Y él empieza a darme consejos y yo, espera, para denotar todo esto. Entonces, bueno, pasó esa semana y yo estaba impresionado porque, digamos, yo no estaba acostumbrado de ver muchachos de 15 años profetizando, orando por enfermos, predicando en las calles, en el parque, muchachas de 16, de 17 años que simplemente dirigían actividades como si, ¿verdad?, tuvieran 20 años de ministerio y si tuvieran 40 años de edad, y simplemente no estaba acostumbrado a ver eso. Y cuando yo veo eso, yo pensé, necesitamos hacernos amigos de estos muchachos porque ellos tienen algo especial de parte de Dios. Quiero saber qué es lo que Dios está haciendo para que estos jóvenes estén tan avivados. Entonces, en esas conversaciones con él, en esa semana, el pastor Andrew me ofreció, Sí, eso iba a decir, les iba a decir. Yo, okay. Yo sé que está emocionado porque, sí. ¿Verdad? Han sido personas que de verdad han marcado nuestra vida, sí. Literal, o sea, ya para el resto de la vida. Pero ahorita entramos en esos detalles. Ahorita, okay, más que todo es eso, como la historia del milagro, ¿verdad? Okay. Entonces, los conocimos el año pasado. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando y Ran estaba a tiempo completo, como él lo estaba diciendo, ¿verdad? Entonces él estaba todo el día ahí. Yo me acuerdo que al inicio él no estaba todavía muy convencido, como que él decía, es que yo tengo cosas que hacer, ¿verdad? O sea, yo no puedo irme todo el día. Y después el hombre, o sea, más bien no quería llegar a la casa, yo creo, porque por todo lo que estaban viviendo, que era muy bonito. Y él llegaba y me contaba, y también le decía que ellos querían conocerme y así. Y yo también quisiera decir esto, porque Dios contesta las oraciones. Y yo recuerdo que antes de que él fuera, el primer día, yo oré a Dios y yo le dije, Dios, y yo recuerdo la oración, yo le dije, dale una gracia especial a Ran para con ellos. Y yo no sabía a qué me refería con eso, yo solo pensaba como que lo quieran, que lo traten bien, ¿verdad? Que vean algo especial de parte de Dios en él. Y bueno, esa oración fue totalmente contestada, porque esos muchachos, de verdad, o sea, al día de hoy, aman a Ran y son muy buenos amigos. Pero bueno, yo sé que estamos emocionados contando todo el tema de ellos. Ahorita vamos a entrar en más detalles. Ellos vinieron entonces el año pasado. Queremos llevarlos como en un hilo ahí de la historia, ¿verdad? Okay. Este año volvieron. Eso fue el 2023, que Ran los conoció por primera vez. Creo que sí sería bueno contar también que, digamos, cuando Daniel Rojas llama, él no me había dicho, no me contó, pero ellos podían escoger cualquier país, ajá, que podían visitar en Centroamérica. No sé si más allá, pero en fin, eso es bastante. Y en Costa Rica podían escoger cualquier ciudad. Y llegaron acá y nos conocimos, y eso también agregó para mí mucho como... Claro, y después, eso fue la primera vez, o sea, ellos aquí fue donde vinieron a dar, por decirlo así, y digamos, después, eso fue el año pasado, pero sí, este año podían ir a otro lugar, sí, y de hecho esa era la idea, vayan y conozcan otro lugar, vayan a otro lado, y ellos dijeron, Pérez de León de nuevo, ¿verdad? Sí. Yo creo en parte por lo que Dios está haciendo, por supuesto, y también quizás en parte la amistad con Ran, es un lugar que ellos siempre dicen que Pérez de León para ellos es como, ¿verdad? Tiene algo muy especial en el corazón de ellos. Entonces, bueno, este año 2024 ellos volvieron a venir. Pero bueno, también después de del año pasado, por esa conexión y eso tan bonito que hicieron, el pastor Andrew quiso seguir en contacto con Ran. Ajá, sí. Eso es muy importante. Sí. De hecho, todo ese año, del 2023 al 2024, estuvieron haciendo llamadas, videollamadas, estuvieron hablándose. El pastor Andrew le estuvo como, ¿puedo decir diga. Es que de verdad para mí fue muy bonito. Este pensamiento, quizás en esto podemos aprender. El pastor Andrew, después de esa semana y después de que él me cuenta todo lo que ellos están viviendo allá en Estados, yo estoy con la idea de esta gente, ¿verdad? Uno tiene un concepto de que uno tiene que ser humilde y demás, y uno piensa, es que estas personas son muy, ¿verdad? Uno piensa, ellos son demasiado grandes como para estar con uno y en contacto, y uno tiene esa mentalidad, ¿verdad? Y él simplemente se ofreció y me dijo, Ran, ¿por qué no seguimos haciendo llamadas para mantener viva esta llama de lo que Dios está haciendo? Yo en ese momento pensé, bueno, sí, está bien, pero yo realmente me esperaba como la típica
ahí después nos vemos, o ahí sí, en otra nos hablamos, o después nos hablamos. Y no fue así, porque al mes él me escribe y me manda, Ran, conectémonos tal día, tal hora. Yo, está bien. Ahora, también uno como tiene esa ¿cómo lo puedo decir? Como incertidumbre mezclado con un poco de celo de qué me va a ofrecer, a o pedir, qué sí, qué me va a ver. sí. Y yo fui como con esa idea, pero a la vez también abierto a que fuera algo bonito, algo sincero. Y de verdad, lo único que hicimos en esa llamada fue hablar acerca de lo que Dios hizo. Y nos avivamos el uno al otro. Yo le contaba cosas que Dios estaba haciendo, él me contaba cosas que Dios estaba haciendo. Y de verdad, como dice la Biblia, el hierro con el hierro se afila. Y eso estaba pasando. Pero me sorprendió mucho que él, por iniciativa de él, quiso seguir haciendo eso por todo el año. Y a veces no era solo una llamada al mes, a veces eran 2. Y realmente una inspiración y una fe. Y entonces me nació esta idea. Me nació un deseo que yo lo resumo o lo cuento así. Yo quisiera que todos los pastores, líderes, servidores, gente en general, pudiera vivir lo que yo estoy viviendo. Que literal alguien simplemente por amor me está llamando cada cierto tiempo solo para inspirarme. Claro, también iba a decir que ahora que los conocimos más en la iglesia de ellos y todo, y a sus pastores, ahora todo tiene sentido. Sí. Porque, o sea, escuchar a sus pastores y a sus mentores, por eso es que él hacía eso. Sí. Porque Sí. es algo que es una cultura donde ellos invierten y añaden valor a gente que va a multiplicarlo. Sí. Entonces, ahora conociéndolos, todo tiene mucho sentido. Sí, ¿verdad? A mí realmente me impresionó y yo quiero también ser así. Quiero imitar. De Totalmente. hecho, el tiempo que hemos pasado con ellos siempre me inspira la idea de que yo puedo hacer lo mismo con otros. Y de verdad... Quizás ahorita, como repito, ahorita vamos a hablar un poco más de todas esas cosas que hemos aprendido, pero una de las cosas que a mí me queda es que ellos realmente viven esta frase, y es que lo mejor que yo puedo hacer no es lo que yo puedo hacer, sino lo que otros pueden hacer porque los inspiré, por decirlo así. No sé si me voy a entender, pero no es como que ellos, normalmente creemos que un líder es el fresa, ¿verdad? El que hace todo bien, el que hace las cosas, pero ellos realmente tienen la convicción de que no soy yo, es lo que pueden hacer otros, yo a través de otros. Y ellos siempre están mentoreando y discipulando la siguiente generación o a otras personas para que puedan multiplicar ese valor. Pero bueno, entonces, Ran, esto era a lo que íbamos a seguir. Ran, yo recuerdo que me decía, yo quisiera que todos escuchen esas conversaciones que tengo con el pastor Andrew. Yo quisiera como que los pastores de jóvenes, que es lo que estamos trabajando ahorita en este momento, puedan escuchar y ver lo que ellos están haciendo, puedan verlo, escucharlo, que quizás esto es lo otro, es que vean que sí se puede vivir como la Biblia, como la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, ahí es donde empieza la siguiente etapa, después de que los conoció, todo ese año estuvo en llamadas, y luego a Ran se le ocurrió esta idea muy buena, que esto es algo que también yo quisiera decir. El pastor Andrew nunca le dijo a Ran qué hacer. Digamos, él nunca le dijo, hagamos esto, hagamos aquello. De hecho, hasta el día de hoy, yo siento que él como que él le da y él ve qué puede hacer usted, ¿verdad? Y a Ran se le ocurrió una idea muy buena, que fue hacer como una conferencia de una noche, donde nos reuniéramos todos los líderes de jóvenes de la zona, y pidió permiso para que el pastor Andrew, o le dijo al pastor Andrew que si podía pedir permiso para estar en esa noche y contarle a todos los pastores de jóvenes, y que los pastores de jóvenes también escucharan testimonios de muchachos de su equipo, digamos, que han vivido cosas impresionantes. Entonces también cuéntenos un poco esa historia. Bueno, sí, la idea, en mi corazón solo estaba esta frase: quiero que todos escuchen estas conversaciones, quisiera que todos reciban esta inspiración que yo estoy recibiendo, y pienso que quizás podemos contar
después un poquito de los detalles de esos muchachos. ¿Por qué es que Sí. estamos tan emocionados Sí, con estos muchachos? ahorita al ¿Por final lo qué, hablamos. qué tipo de cosas están haciendo ellos que realmente nos tienen tan inspirados? Pero bueno, esa idea de querer hacer que todos escuchen las conversaciones, la fui filtrando, digamos. Lo que hice básicamente fue, bueno, primero contarle a Dios el deseo, después le conté a mi esposa, porque para los casados nosotros sabemos que siempre que hacemos algo solos nos va mal, entonces un consejo matrimonial, consulte a su esposa. Bueno, entonces Fer me inspira, me anima y me dice, sí, claro, hagámoslo. Entonces yo lo que fui orándole a Dios fue, Señor, que cada persona con la que vaya hablando, sea una puerta que se abra o se cierre. Entonces yo dije, bueno, que ya le conté a mi esposa, ahora voy a contarle a mis pastores. Y tuve una reunión con la pastora para, ¿verdad?, preguntarle sobre la fecha, si se podía, luz verde, puerta abierta, ok. Después los pastores nos dan el visto bueno. Y entonces yo dije, ok, ahora sí, yo soy parte de la zona de Pérez Celedón, tengo que hablar con el líder de la zona. Entonces ahí voy y hablo con el pastor Joseph, ahí le cuento la idea, él me motiva, me dice, claro que sí, Ran, hay que hacerlo, perfecto. Entonces yo pensé, ok, ¿cómo hacemos para que lleguen la mayor cantidad de jóvenes o de líderes de jóvenes, ¿verdad? Porque al final la conferencia era para líderes y pastores o líderes, ¿verdad? Entonces yo pensé, bueno, yo tengo algunos amigos que son parte de algunas denominaciones de la zona, porque yo no quise solo que fuera solo de una denominación, yo realmente quisiera que el mundo entero conociera a estos muchachos y vean las cosas que Dios está haciendo. Entonces tuvimos una reunión, una llamada, en donde el pastor Andrew habló con estos líderes de la zona y él les contó de qué se trata lo que queremos hacer. Queremos hablar de discipulado por esto y esto y esto. No vamos a venir a pedirles nada, más bien queremos sembrar. Por cierto, ellos ese día sembraron bueno, le dimos pancito y café a todos los que fueran y algunos repitieron. Eso fue, lo sembraron ellos, no levantaron una ofrenda. Ellos no venían con esa idea, ellos solo querían venir a dar. Y así fue. Se dio el asunto de la conferencia, eso fue en junio. ¿De este año? De este año, sí. De este año. O sea, me parece como increíble porque suena como que estamos contando algo que sucedió hace años. Sí. Pero sí, bueno, también no podemos entrar en demasiados detalles, pero sí queremos que tengan en mente que todo esto lo estamos contando porque queremos primero darle honra a Dios, porque todo esto desde el día 1 hemos visto a Dios y ya, o sea, aquí no hay alguien fresa, aquí no hay alguien que movió contactos, nada, o sea, nosotros simplemente estábamos sirviendo a Dios y Él hizo. Entonces, esa conferencia se dio, vinieron bastantes pastores, nosotros nos dimos cuenta, no lo sabíamos, y esto es un dato que a mí me ha llamado la atención porque ni siquiera lo sabíamos, pero el pastor Andrew nos contó que ellos han hecho esta conferencia en 8 estados. 8 estados. 7 estados en Estados Unidos y una en Costa Rica. Y él, una de las cosas que él testifica allá en Estados es que la de Costa Rica fue la más grande, donde llegaron más pastores y más líderes juveniles. Nosotros ni sabíamos eso, ¿verdad? Pero eso también es muy bonito, quizás en parte eso es lo que ha hecho que ellos quieran invertir, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, bueno, los conocimos, se dio esa conferencia en junio de este año, o sea, hace 3 meses, ¿verdad? Sí. Hace 3 meses más o menos, porque fue el último viernes del mes, lo recuerdo perfectamente. 28 de fue 28 de junio. En esa conferencia, sin nosotros tampoco saberlo, porque... Quiero decir estas cosas porque de verdad que ese es el fin de este podcast, es que nosotros simplemente queremos servir a Dios, queremos añadir, edificar a la iglesia, eso es lo que queremos, ese es nuestro deseo, por la gracia de Dios, y ojalá que así siga siendo. Ran y yo tenemos el deseo de edificar el cuerpo de Cristo, y es lo que hemos estado haciendo. Y entonces, sin saberlo, ese día, en esa conferencia, estaba la esposa del fundador de esa conferencia, ¿verdad? La conferencia se llama Ministerio Juvenil Saludable. Se hablan de temas para que los ministerios juveniles sean saludables. Entonces, en esa conferencia estaba la esposa, Corby, que también, ellos no hablan español, pero bueno, un saludo también para Corby y Joseph Kellogg. La esposa del fundador y
la fundadora también, ¿verdad? Ellos juntos han fundado este ministerio y estaba ahí y al final de la conferencia nos llamó y nos dijo que ellos querían llevarnos a la conferencia ya oficial de ellos que tienen en octubre de cada año y que ellos querían pagarnos todo para que estuviéramos allá. Sí. Y yo les sonreí amablemente. Porque sinceramente en ese momento era prácticamente imposible. Eso fue junio, finales de junio, y esa conferencia es en octubre. O sea, son 3 meses, 4 meses. Julio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, 4 meses. Y el imposible llega es porque está el asunto este todo eso es parte de la historia, sí. Que tenemos que ir a la embajada para pedir visa, ¿verdad? Ajá, bueno, ahora, esto es importante. Espero que no estemos haciendo enredos. Ustedes nos dicen si estamos enredando ahí. Ok, bien. En enero, bueno, esto es importante. Les conté que Ran tiene 20 años de no ver al papá, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo tengo 5 años, casi 6 años de orar que Ran pueda ver al papá, pero Ran nunca había hecho como ¿verdad? Como ¿cómo se dice eso? El intento. El intento, sí, nunca había tenido el arranque, nunca había querido. Y yo una vez hasta le pregunté, ¿por qué usted nunca ha hecho el intento? O sea, usted ha podido, porque digamos, ya ha pasado mucho tiempo, ya pudo haber, Ran estuvo trabajando en otra empresa algunos años que pudo haber sacado la visa, etc. Y Ran me decía, yo no sé, sinceramente no sé por qué, nada más no había sido una opción en mi mente y ya. Entonces, bueno, en enero de este año fue una opción en la mente de Ran y cuéntenos eso. Sí, yo sí había tenido varias oraciones con Dios en donde yo le hablaba del tema y realmente me dolía y yo no me había dado cuenta, pero de mi familia todos han podido ir a Estados para ver a mi papá. Yo era el único que no lo había hecho y era por un asunto de visa. Por cierto, usted y yo intentamos sacar visa hace 5 años recién casados y no funcionó. Sí. Nos negaron la visa. Y bueno, simplemente uno tiene como esa frustración ahí y a la vez un miedo como, ¿y si no lo vuelvo a ver? ¿Y si se hace muy tarde? Sí. Y uno nunca, ¿verdad? Las cosas de la vida que uno tiene ese miedo. Entonces un día, habían varias veces que yo sí lo hablé con Dios muy serio, ¿verdad? Eso que uno le dice a Dios con fe y con lágrimas y le dice, Señor, por favor, haz algo, ¿verdad? Pero enero de este año, yo no sé por qué, pero sentí como que Dios puso en mi corazón ya. Como no sé por qué, no puedo explicarlo, pero simplemente recuerdo que desperté, era un día ahí en la madrugada, no porque soy súper espiritual y oro de madrugada, sino porque ese día no puedo dormir. Y me desperté y me puse ahí en el sillón, me arrodillé y empecé a hablar con Dios y comencé a llorar como un niño. Y creo que era como mi dolor y mi deseo de ver a mi papá. Porque tantos años de no verlo y bueno, tuve un momento con Dios muy especial y yo le dije a Dios, Señor, me gustaría verlo, me gustaría estar con Él, verlo antes de que nos vayamos contigo, de que Él ya no esté. Sí, porque también Él está mayor, o sea, tampoco es que es súper joven. Sí. Pero igual, cualquier persona, ¿verdad? Puede faltar en cualquier momento. Esa oración la filtré también. Los pasos a seguir para mí son hablar con mi esposa, ¿verdad? Vean, ahí hay un... No es que soy sabio, es que ya me he llevado muchos golpes. Entonces, es un consejo, amigos, vea que la segunda vez escuchen a la esposa, que el Señor la envió para que no nos vayan mal. No, y eso también, bueno, sí, además de los golpes que sí se ha llevado. Que después vamos a hablar de esos golpes. También para que eso es algo que es bueno, porque de verdad, de cuántas veces quizás por orgullo yo ir a hacer esto, ¿verdad? Y Rand, no siempre, pero sí, ya últimamente tiene eso que me dice a mí. Luego también, dependiendo del tema, siempre se habla con los pastores. Nos sentamos con ellos un día. Me lo dijo a mí, yo le dije, o sea, yo no entiendo cómo usted nunca lo había hecho antes, ¿verdad? De ir a ver a su papá.
para mí. Y Ran me decía, pero ¿usted cree que Dios? Y yo, por supuesto, porque Dios no va a querer que usted vea a su papá. Entonces, es que quizás el tema del ministerio sí, en ese momento, sí, ¿verdad? por que estaba supuesto. como muy Entonces, involucrado. precisamente como Ran estaba trabajando en la iglesia, entonces fuimos a hablar con los pastores, porque de hecho Ran en otros, quizás 1 o 2 veces había hecho el intento como de, por cosas de nosotros, como decir, estoy pensando en buscarme otro trabajo, y siempre era como, de ahí, usted puede hacerlo, pero el Señor, yo creo que pastor literalmente le dijo así como, usted lo puede hacer, pero Dios cuando dice que es aquí, y es cierto, o sea, yo estoy segura de eso, pero en esa ocasión tuvimos la aprobación de ellos, y ellos dijeron, sí, claro, si usted quiere. Ahora, este tema de buscar un trabajo aparte de la iglesia es porque obviamente aquí ser pastor no es un trabajo oficial, ¿verdad? Entonces, o ser, ¿verdad? Ser un ministro, por decirlo así, a tiempo completo, no es un trabajo oficial. Entonces, para temas de visa, de embajada y todo eso, es mejor tener un ingreso y un trabajo oficial, ¿verdad? Que le ayude a la hora de usted ir ahí a hacer esa solicitud. Sí. Entonces, eso es parte de la historia, sea como sea, o sea, fue una lucha que Ran tuvo por muchos años, o no, quizás no es que tuvo la lucha por muchos años, sino que en ese momento fue como, ¿y si dejo el ministerio? ¿Y si Dios se enoja? O sea, es algo que es natural, ¿verdad? Yo siento que uno tristemente no escucha a Dios audiblemente, y usted no es como un mensaje y Él le responde, ¿verdad? Pero sí habla, y sí lo hemos visto. Para nosotros fue primero los pastores que nos dijeran, busque el trabajo y hágale, busque la visa. Para nosotros eso fue Dios diciendo, hágalo. Y después de eso fue en enero, finales, no sé, mediados. Literalmente en esas mismas semanas empezamos ya como que si Amazon, que si aquí, que si allá, ¿verdad? Y yo creo que literalmente no duró ni 15 días, ¿verdad? Llamé a Rini, que por sí, cierto. Otro saludo para Rini. Eso es lo bueno de tener amigos. Sí, llamó a una muchacha con la que había trabajado, que ella es pastora también, es líder de jóvenes. Y le dijo que si en la empresa donde está ahorita, que es parte de donde Ran estuvo en algún momento, si había trabajo. Y ella le dijo, déjeme ver. Y ya colgó y literalmente como en la tarde ya le Mándeme dijo, el currículum, y a la 1 de la tarde ya, Ran, ya hablé con el jefe, casi que usted ya está fijo. Sí. Y esto es muy interesante, en esa empresa, por alguna razón, no contratan hombres. Es que ya le digo, o sea, todo nosotros vemos a Dios, no contratan hombres, o sea, simplemente prefieren contratar mujeres. Por alguna razón, no vamos a entrar ¿verdad? En esos debates, pero a Ran sí lo contrataron, y esas son las cosas que nosotros decíamos, o sea, sí, por Dios, ¿verdad? Un paso más para que todo esto sucediera. Adelantando de nuevo a la historia, entonces la pastora Corby nos dice, quiero darles todo. Sí, todo eso que contamos, perdón, sí, todo eso que contamos como de trabajo y todo eso es como un contexto. No, me dice si estoy haciendo enredos, ¿verdad? También el tiempo, ¿estamos bien con el tiempo? Sí, aquí yo tengo tiempo. Okay. Es parte del contexto de por qué era tan difícil que nos dijeran en junio, a finales de junio, vamos a Texas, y es en octubre. O sea, ya Ran sí tenía 3 meses de estar trabajando, porque empezó en marzo, abril, mayo, junio. Tenía 4 meses de estar trabajando en ese momento. Según lo que me habían dicho, también era recomendable que él tuviera por lo menos 6 meses de estar trabajando. Entonces todo eso lo hacía, ¿verdad? Como una tensión de, bueno, vamos a intentarlo. Yo recuerdo que cuando ella nos dijo, queremos que ustedes vayan, yo literalmente recuerdo que yo le dije, vea, eso es prácticamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y realmente lo dije creyéndolo, o sea, yo sé que es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces nos pusimos. Todo esto es parte de lo que les queremos contar, porque de verdad que ha sido milagroso. Entonces nos pusimos a hacerlo. Yo recuerdo que, no sé si al siguiente día, yo creo que sí, porque cuando ya ellos nos dijeron eso, yo dije, o sea, ya todo está en nuestras manos. Ya es, si nosotros no lo hacemos, ¿verdad? No hay nadie que lo haga por nosotros. Entonces yo me acuerdo que al otro día, o quizás 2 días, no recuerdo, pero sí fue muy pronto, yo me puse a pensar y a buscar que si nosotros ni siquiera los pasaportes, bueno, sí, busqué a un muchacho que nos ayudara con el proceso de la visa, un muchacho que, por cierto, Pablito, un saludo para Pablito. Pablito. Me lo recomendó, yo dije, si Pablito lo recomienda es porque él es. Pero ¿verdad? antes de Pablito también hay un detalle muy importante. Dímelo. Y es que Pastor Andrew, el pastor que estábamos contando al inicio, que
Sí, el pastor, digamos, sí, el contacto. El contacto, el amigo que vino con los misioneros, etc. Él, como a las 2 semanas, me llamó y me hizo esa pregunta. Ran, seamos realistas. ¿Qué probabilidades hay de que ustedes estén aquí en octubre? Y yo le fui sincero, yo le dije, bueno, según los números, está un poco difícil porque necesitamos mínimo $600 y ahorita no tenemos esa plata. O sea, tenemos algunas deudillas, el asunto del carro, ¿verdad? O sea, etcétera. Para no entrar en esos temas, sí, simplemente no estábamos viviendo la vida lujosa. Y él me dijo, bueno, está bien, Ran, vamos a ver. Y no solo eso, también el tema del tiempo. Y también usted le dijo, y no solo eso, o sea, el tema del dinero, el tema del tiempo, y que también puede ser que hacemos todo el proceso y en la embajada nos digan que no. Sí. Entonces eso es parte del ser realista, ¿verdad? Entonces él me dice, bueno, está bien, oremos, vamos a ver qué hacemos. Oremos, dice Andrew. Entonces, cuelga el teléfono y listo, al mes no hay conversación de nada. Entonces yo por dentro estoy pensando, pero yo no le quiero decir nada a usted. Mi fe estaba así como bajita, yo estaba pensando, ya no fuimos. Ahora no, gracias, eso, Señor. Sí, recuerde eso, pero digamos, yo lo que sí hice en fe fue hacer la cita para el tema del pasaporte, que eso es vital, ¿verdad? Yo dije, bueno, el pasaporte lo vamos a renovar porque el muchacho de la visa, del proceso de la visa, me dijo que eso había que tenerlo al día. Se nos vence este año, pero que como vamos a viajar este año, es mejor que estén, ¿verdad?, renovados. Entonces, Ran, diga. Es que vamos, usted sacó eso porque al mes él me envió una foto. Sí, pero no, eso sí lo hicimos antes, digamos. Por lo menos la cita sí lo hicimos antes. Ah, bueno, ok, está bien. Sí, porque yo recuerdo que eso lo teníamos que hacer ya. Eso fue el 4 de julio, la cita. Yo decía entonces porque, sí fue rápido. Más que todo porque no hubiéramos iniciado el asunto ese si no teníamos el dinero, ¿verdad? Entonces... Sí, pero lo de los pasaportes era aparte. Digamos, esos 600 era solo temas de la visa. Okay. Entonces... Resulta que, porque fue el 4 de julio, yo lo recuerdo por la fecha, Ran tenía libre, porque en Estados el 4 de julio es feriado, entonces Ran tenía libre, y yo hacía casi 2 semanas había sacado el 4 de julio para tenerlo libre los dos. Entonces, esas son parte, para mí eso es vital en parte de todo este tema del milagro y de Dios y ver la mano de Dios, porque el 4, ¿verdad? Ran lo tenía libre, yo lo saqué libre, y yo recuerdo que después, eso fue 28 de junio, es que ves, eso es dentro de una semana. Es cierto. El 28 de junio y el 30 de junio, por ahí fue que yo empecé a pensar, yo dije, si hacemos la cita del pasaporte aquí en Pérez, hasta agosto había, literalmente yo me metí. Y yo dije, no podemos esperarnos un mes solo para el pasaporte. Entonces me acordé que Andre, otro saludo, saludo para Andre, sacó la visa, el pasaporte en San Vito, pero yo pensé, no vamos a ir hasta San Vito, entonces busqué Buenos Aires, el Señor me iluminó, y literalmente el 4 de julio había una cita en Buenos Aires para renovar pasaporte. Entonces este servidor y yo nos fuimos con Mami Knows, que así le decimos a la mamá de Ran, que también un saludo. Saludo para Mami. Pues es que también, o sea, este tema tampoco se logra, nada en esta vida se logra solos, siempre hay gente involucrada. Entonces ella nos llevó, ¿verdad?, a Buenos Aires, fuimos, hicimos eso, y ese fue el primer milagro, literalmente para mí. Eso es, yo no sé si a ustedes no les impresiona, pero yo seguiré impresionándome de pensar que justamente ese día lo teníamos libre los dos y que pudimos ir a hacer esa renovación del pasaporte, que era en esa misma semana. Entonces eso iba a hacer que el pasaporte estuviera más rápido, y si el pasaporte está más rápido, podemos hacer la cita más rápido. Si hubiéramos esperado hasta agosto, hubiéramos hecho la cita hasta agosto, y no, el punto era hacer todo rápido. Y eso era parte de lo que yo sentía, Dios está en esto, Dios está con nosotros, Dios quiere, Dios está aprobándolo. Entonces sí, eso era como aparte. El 4 de julio lo hicimos y llegó a inicios de agosto el pasaporte. Entonces a inicios de agosto fue que hicimos ya las vueltas de la cita de la visa. Y ahí fue donde, ahora sí, continúe el testimonio de la foto. Donde el pastor Andrew envió una foto donde él le pidió a un grupo de pastores si querían sembrar en unos muchachos de Costa Rica. Y envió una foto y dijo que ya tenemos el dinero, nos pasamos tantos dólares más. Y uno se queda impresionado porque uno dice, o sea, ¿cómo pasan esas cosas, verdad? Entonces ya eso nos dio también la luz verde para pensar, ok, sí, ya tenemos el dinero. Ahora el siguiente obstáculo era
que la cita de la visa quedara antes de la fecha de la conferencia. Entonces ya ellos incluso hasta sembraron en eso, sí, nos ayudaron en ese tema, ¿verdad? Entonces llegó el pasaporte en agosto y de una vez, apenas llegó el pasaporte y teníamos el dinero, hicimos la cita, llamamos al muchacho, el muchacho llegó a la casa, nos tomó las fotos, hicimos la cita y la cita quedó para el enero del 2026 y ocupábamos ir en octubre. Ahora, nosotros hemos escuchado y es cierto que muchas veces adelantan. Días del fin de la historia. Sí, y ahí llegó. Hemos escuchado que en la embajada adelantan citas, nosotros lo sabemos. Pero, bueno, entonces él dijo quedó para enero de 2026, yo voy a estar revisando, no les puedo prometer nada. O sea, puede ser que suceda, puede ser que no. Me dice, ¿para cuándo era que lo ocupan? Y octubre. Y ahí vamos a ver. A veces sucede que se liberan para diciembre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Entonces nosotros dijimos, está bien, nosotros vamos a orar. Y literalmente pusimos a media iglesia a orar, amigos, sí. Todo el mundo estaba orando. También un saludo para todos nuestros amigos que han orado, que Karen y Ojo oraron también. Sí. También me gustaría como mencionar, para mí había una muy especial, que fue en los P5. Nosotros tenemos grupos pequeños que hacemos cada 15 días en la iglesia, se llaman los P5, y en un P5 nosotros, sin saberlo, un día estábamos ahí hablando y entonces al final de cada P5 siempre decimos alguna petición que alguien tenga, y yo de una vez dije, esta es mi petición y quiero, ¿verdad? Si pueden orar por mí porque quiero ver a mi papá, y todo el mundo, ¿verdad? Frank estaba en un P5 y yo estaba en otro. Ajá. Y los dos pedimos oración. En ese momento ya teníamos la cita, pero estaba para el 2026. Entonces la oración que pedimos fue que nos adelanten la cita y que nos la aprueben, ¿verdad? Porque también esa es vital. Pedimos oración. Lo presentamos ahí en los grupos, también a los pastores, a, no sé, amigos, a nuestros padres, etc. Y esto fue muy impresionante también. A los 2 días. El sábado oramos y el lunes fue que me llegó el mensaje. Y el lunes le entró un mensaje a Fer diciéndole que ya habían citas adelantadas para el jueves de esa semana. Que ya nos habían adelantado la cita. Que ya habían adelantado la cita para el jueves de esa semana. Y aprovecho para decir, para los que nos están viendo, hay poder cuando oramos. Sí. Por favor, no menospreciemos el poder que hay cuando oramos. Dios escucha la oración, amigos. De verdad, es impresionante. Una cosa es escuchar testimonios de otros, pero cuando usted lo vive, Jesús dijo, mi Padre los oirá y les contestará. Y su gozo será cumplido. O sea, hay un gozo diferente que viene cuando nosotros experimentamos que Dios, el Dios del universo, eso es lo que a mí me impresiona, el Dios que puso las estrellas en su lugar, me escuchó, nos escuchó y nos respondió. El Dios del universo nos escucha cuando hablamos con Él, y no solo escucha, también nos responde. Y cuando Él responde es impresionante. No hay nada que Dios no pueda hacer a través de una persona que tiene fe cuando le pide a Él a favor de una petición o a favor del avance de su reino. Entonces, quisiera decir también que esa no es la única oración que hemos visto ser respondida. Y también yo quisiera decir algo más que siempre, bueno, a Ran es el que le he contado esto, no puedo decir que es bíblico necesariamente porque no lo dice textual, pero yo sí creo y he visto que de verdad la oración colectiva de la iglesia, sí. Yo lo describo así, yo siento que tiene una etiqueta que dice prioridad. Qué bueno. De verdad, o sea, no es que Dios no contesta las oraciones individuales, sí lo hace, pero de verdad hay un poder especial en la iglesia que ora. Yo siento que tiene eso, o sea, incluso recuerdo cuando en los Hechos, cuando la iglesia estaba orando por Pedro, o sea, ¿me entiende? Fue una oración que mientras estaban orando fue contestada. Y yo creo eso, yo creo que cuando la iglesia, no tiene que ser en el templo necesariamente, porque esta oración fue en P5. En P5 hemos oído testimonios de oraciones de gente que recibe milagros de 1,5 millones, gente que recibe milagros de trabajos, gente que recibe milagros de familiares. Yo tuve una oración contestada que pedí acerca de un familiar, o sea. Hace poco en una oración una niña fue sanada, me parece que un problema
respiratorio. Ajá, eso fue en la iglesia, ese sí fue en la oración de la iglesia, pero todo bien, o sea, el punto no importa si es en el templo, si es en una casa, es la iglesia unida. Y sí que quisiéramos hacer eso, ese paréntesis ahí acerca de la oración, para animarles que oren juntos como iglesia. Contamos después cuando ya Dios contestó y le contamos a los muchachos de los P5 ¿Sí? que Dios contestó. Decían los chiquillos, oremos por todo. ¿Por qué pido? ¿Qué pido? Decían. Y todos verdad, emocionados. Todos querían orar por algo y en serio, todos pidieron algo. Y está bien, o sea, no es queremos... que eso aumenta la fe. Sí, no queremos como tratar de dar a entender que Dios es un genio y una lámpara, ¿verdad? Que usted pide y Él da, ¿no? Pero sí, de hecho la Biblia dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces por supuesto que tiene que ir, ¿verdad? Porque algunos pidieron sierva y otras cosas que no necesariamente, ¿verdad? Pero Dios contesta oraciones. Igual también podemos orar por la esposa. De hecho, yo siempre animo mucho que oren por los esposos y las esposas, ¿verdad? Para los solteros. De no ver el milagro que Dios hizo aquí. Bueno, entonces, ¿a dónde estábamos? Ya se me olvidó. Bueno, sí. Adelantaron la cita, muchachos, para el jueves 12 de septiembre. Jueves 4 de julio, jueves 12 de septiembre. Junio, julio, agosto, septiembre. Sí. Cuestión de 2 meses. Teníamos ya la cita. Esto es importante, el muchacho, yo recuerdo que estaba sentado en la sala de nuestra casa dándonos los papeles y diciéndonos, es este jueves, ustedes dijeron que en cualquier momento, nosotros aunque sea el otro día nos vamos, tuvimos que pedir permisos en los trabajos y todo, y nos dijo así, yo no sé qué pasó en la embajada, pero se liberaron citas y pude hacer esta. Y nosotros sí sabemos qué pasó en la embajada. O sea, Dios dijo Nane, que Dios nada más hizo así. Y ese es un testimonio vacilón. Le pedíamos oración a todo mundo, ¿verdad? Oren para que nos adelanten la cita. No, ya cuando la adelantaron fue, oren para que nos la aprueben. Y dice Nane, un saludo para Nane, Daniel, mi hermano. No, hombre, yo ni oré, dice, estaba más cocinado. Y yo, bueno, así demostró su fe que no oró, porque ya sabía que la iban a dar. Pero bueno, muchachos, fuimos el jueves a las 8 de la mañana a la embajada. Ran y yo estábamos nerviosos, pero a la vez súper relajados, ni parecido hacía 5 años, ¿verdad? Que estábamos así todos. Y el muchacho... pasamos, ¿verdad? Los que han ido a solicitar visa, eso es un poco tenso, porque ahí sea como sea, es un montón de plata, ¿verdad? Que uno está invirtiendo y que usted quiere ir y todo eso. Y nosotros teníamos también como el asunto de, yo quiero ver si esto es Dios, yo quiero ver si podemos ir a Estados en octubre, yo quiero ver si podemos incluso intentar, porque hasta este momento no teníamos en mente ir a ver al papá de Ram, por lo menos en octubre. Entonces está esa tensión, ¿verdad? Y llegamos y nos pasan ahí después de todos los protocolos, y el muchacho está serio, así, y nos hace varias preguntas, nos hizo como 8 preguntas, o sea, normalmente dicen que hacen como 3 o 4, él nos preguntó muchas cosas y nosotros dijimos, vamos a decir la verdad, no vamos a decir nada que no vamos a decir ninguna mentira, porque Dios está aquí y está con nosotros. Entonces dijimos todo lo que nos preguntó, y al final el muchacho estaba serio y yo escribía y yo decía, ya cuando nos hizo como la 6ª pregunta, ya mi fe empezó a bajar. Y yo decía, yo no sé, al rato y no. Y en eso nada más el muchacho nos dice, la visa ha sido aprobada. Así con su acento, ha sido aprobada. Y Ran y yo, ¿qué sintió usted? De ahí, en ese momento hice cara seria, cara de esto no es conmigo y tranquilo, esto es como si nada. Pero adentro yo estaba pegando gritos, saltando y... Sí. De verdad que en ese momento... simplemente lo único que podía hacer era sonreír y pensar, Dios es demasiado bueno. Yo sentía como que me iba a estallar, así algo, de la alegría, de la felicidad, yo no pude ser. O sea, es que al día de hoy yo todavía pienso, no. Siempre yo le digo a Ran, tu visa ha sido aprobada, le digo, porque no sé, ha sido muy, muy bonito ver cómo... Yo le decía a Ran, perdón, yo le decía a Ran porque de donde nos quedamos, donde una tía de Ran, que también un saludo a la tía Vilma, de donde nos quedamos a la embajada era un trayecto corto, entonces nos fuimos caminando, y cuando íbamos caminando yo le decía a Ran, yo siento de verdad, genuinamente, yo siento que mi emoción, por supuesto, es saber que vamos a ir a esta conferencia, por supuesto, es saber que usted pronto va a ver a su papá, pero de verdad, y me dan ganas de llorar, porque de verdad yo le decía, yo siento que lo que más me hace
sentir alegría, es pensar que Dios está con nosotros, es pensar que Él escucha nuestra oración, es pensar que Él concede los anhelos del corazón, es pensar que simplemente saber que estamos caminando por donde Él quiere, porque Él está abriendo las puertas, de verdad, no hay satisfacción más grande que eso. Yo sí quisiera aprovechar para decir, hay un versículo en el Salmo 31:15, si no me equivoco, hay una frase ahí que dice: en tus manos están mis tiempos. Y posiblemente alguien está viendo esto y siente de que en su vida no está pasando nada. Nosotros esperamos casi 6 años. 6 años. Bueno, juntos. Juntos, ¿verdad? Yo tengo 20 años bueno, tenía 20 años de no ver a mi papá, y había momentos donde yo pensaba, ¿será que Dios puede hacer algo por esto? ¿Será que en algún momento lo voy a ver? Y de verdad, habían días donde yo por rato simplemente me daba por vencido y decía, ¿verdad? No es la voluntad de Dios. Y me di cuenta, este versículo se me hizo vida. De verdad me di cuenta de que mis tiempos, nuestros tiempos, los tiempos de los hijos de Dios están en las manos de Dios. Y Él sabe cuándo abrir una puerta que estamos deseando. Dios puede responder oraciones diciéndonos que no. Dios puede responder oraciones diciéndonos espere. Dios puede responder oraciones diciéndonos que sí. No sé en qué momento, en qué etapa de la vida está usted, pero sí le quiero recordar algo. Sea cual sea la temporada, el tiempo que usted está viviendo está en las manos de Dios. Y Él sabe exactamente cuándo y cómo hacer lo que nosotros necesitamos. Porque al final tenemos un Padre bueno que sabe cómo llevar a sus hijos en un camino para que ellos cada día se parezcan más a Jesús. Y de verdad que quería aprovechar para decir eso, porque siento que eso fue lo que vivimos. Pudimos experimentar cómo Dios abrió una puerta en el tiempo correcto, y siento que fue una combinación de 2 milagros juntos, 2 bendiciones juntas, y creo que esto, ya esta parte, como podemos introducir ya como para el tema que vamos a hablar acerca del siguiente. Sí, de hecho, se iba a decir que ya tenemos que ir como aterrizándolo para contarles es el tema de la serie. Lo que quería decir es eso, que bueno, ya en septiembre fue que nos dijeron ya que la visa ha sido aprobada, y después, entonces en octubre, que estamos en octubre de este año, o sea, literalmente hace 15 días creo, llegamos, sí, si no me equivoco, hace 15 días estábamos en Estados Unidos, viviendo en carne propia un milagro de Dios. Y de hecho, Ran y yo a cada rato nos veíamos así, decíamos, ¿cómo es que estamos aquí? Decíamos. Pero a Fer en el avión, mi brazo adormecido todo el rato. Más bien me fue bien, porque yo siempre había dicho que yo me iba a desmayar. Me voy a desmayar, porque a mí me dan miedo las alturas, y digamos, saber que usted está ahí es complicado. Y es que tras de eso no dura media hora el avioncito, sino que son 3 y 4 horas. Ay, fue complicado, pero no tomé ningún té, ni ninguna tranquité ahí, ni nada. Y ya digamos, de ida fue el peor. Ya después allá anduvimos en 4 veces más, entonces ya el último ya estaba un poquitito más acostumbrada, pero igual. Bueno, entonces sí, en octubre se dio el milagro, este 15, 14, 13 de octubre fue que nos fuimos, estuvimos allá una semana, y estuvimos en la iglesia, si pueden, y quizás ahí les podemos también dejar la información de la iglesia, se llama Oaks Church. Es una iglesia impresionante, es una iglesia hermosa, es una iglesia que de verdad yo por ratos decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Son las iglesias que uno siempre ha visto en Instagram, ¿verdad? Y no lo digo menospreciando para nada, pero simplemente es una realidad. De Estados Unidos es otro mundo, y literalmente es otro mundo. Y estuvimos allá, lo disfrutamos mucho, pero no solo eso, sino que también gracias a los pastores Corby y Joseph, ellos quisieron literalmente pagarnos los pasajes a Texas, y de Texas a Filadelfia, y de Filadelfia a Costa Rica de nuevo. Y Ram pudo ver al papá en esa semana que estuvimos ahí, que bueno, los que lo vieron por las redes, ¿verdad? Fue como todo el mundo me decía, lloré, ¿verdad? Porque
ninguno de los dos lloró, que yo sabía que Ran no iba a llorar porque Ran nunca llora, pero... Yo sí quería, o sea, en mi mente estaba que íbamos a vernos en cámara lenta y que íbamos a correr mientras nos veíamos y que nos íbamos a abrazar. Oye, y que nos íbamos a abrazar llorando. Es demasiado vacilón, en serio. Digamos, yo dije, ya entiendo, porque Ran es muy vacilón también, y literalmente ya entendí muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, sí, Ran tenía esa imaginación y él llegó y lo abrazó y, ¿tienen hambre? Dice, ¿quieren pollito? Ahora, él estaba pensando en el pollo, pero cuando yo lo abracé, digamos, era como irreal, como lo estoy viendo, y yo por ratos lo tocaba y le hacía así, sí. Porque yo decía, es que es él, o sea, wow, es mi papá, y lo abracé de nuevo, y íbamos en el carro, iba manejando, hablando, y yo no escuchaba nada de lo que él estaba diciendo. Ahora, yo no me estaba viendo, yo no escuchaba. Yo grabé un montón, de hecho, digamos, así a Insta, así no subía mucho, pero yo grabé un montón, y digamos, él tampoco fue de llorar o así, pero literalmente él a cada rato le decía, porque le dice mi payasito, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ran es un payasito. Le decía a cada rato, qué dicha que está aquí, le decía, o qué era la otra frase que decía, pero sí, a cada rato le decía, está contento de estar aquí, le decía. Y a cada rato le decía, qué cacheo, cosas así, de que él estuviera ahí. Y yo lo veía como él de verdad estaba muy, muy, muy feliz de que Ran estuviera ahí. Él nos decía que él oraba para que Ran pudiera estar ahí. Y sí, fue muy bonito. No teníamos, de verdad, todo era muy incierto, porque nosotros no era como que, normalmente la gente que viaja, y yo sí quisiera decir esto, porque de verdad yo no quisiera ponerle glamour al asunto, porque yo siento que no hay. O sea, normalmente la gente que viaja, ¿verdad? Hacen como un itinerario, vamos a ir aquí, luego aquí, nos quedamos aquí, apartan los Airbnbs, es chiva. Nosotros íbamos a la mano de Dios, nosotros íbamos a donde nos llevaran, a donde nos trajeran, y quizás sí, no sé, pudimos gracias a Dios hacer cosas y todo. Fuimos a Nueva York, este servidor aquí estaba manejando en las calles de Nueva York, se volvió loco, alquiló un carro y nada más estaba manejando ahí en Nueva York. Ahí pedí oración. Yo estaba preocupada porque andaba loco de verdad, pero era como de la emoción, porque es que, digamos, literalmente esa misma semana no habíamos pensado en ir a Nueva York. Eso sucedió cuando estábamos en Filadelfia, dijimos vámonos y ya nada más. Entonces todo fue muy lindo por eso, porque todo era como emocionante, como que no teníamos vamos aquí, luego allá, sino que todo salía muy espontáneo. Entonces todo eso lo pudimos ver cada vez de verdad, y por eso digo que no hay glamour, porque yo por ratos yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? De verdad, o sea, yo no sé si ya cuando viaje más veces a Estados Unidos, si es que lo podemos hacer, ya me voy a acostumbrar, pero por lo menos esta primera vez, yo literalmente cada rato decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Cómo es que estoy aquí? Pensaba yo, Ran me llevó a ver las escuelas donde estuvo, las casas donde vivió, donde se agarró también con gente. Pues hablamos de la vida pasada. Por cierto, literalmente me enseñó la esquina donde... Es un testimonio fuerte, donde vendió mecha. Que eso es un testimonio que después se va a contar, sí. El hombre ya está transformado, pero él vendió mecha en una esquina. Y me enseñó ahí, me dice, aquí, tómese una foto, decía. Entonces todo estuvo muy lindo, yo siempre soñé con eso, de verdad, yo siempre soñé con ir a donde, porque él siempre me contaba, él siempre me hablaba, yo siento, y siempre le digo esto a Ran, yo siento que Ran tiene como, no sé, quizás como ese capítulo de su vida se cerró tan mal, porque a Ran se lo trajeron de vuelta a Costa Rica cuando tenía 15 años, engañado, digámoslo así, porque creyó que venía de vacaciones y creyó que venía a pasear y ya, y o sea, después se fue dando cuenta que ya estaba aquí. Entonces yo siento que quizás el capítulo se cerró mal, seguro no se gestionó bien, ¿verdad? Y entonces él tenía como muchas cosas, como mucho aferro allá, y como mucho aprecio, y como siempre yo lo veía viendo películas de los 90s y así, yo decía, eso fijo es como el deseo de él de estar allá, y que no puede también. Entonces todo esto fue como muy bonito, toda la experiencia. Pero bueno, ya tenemos demasiado rato, así que continuemos. Todo esto se los quisimos contar porque precisamente el siguiente capítulo ¿y qué serie? El siguiente episodio de este podcast va a ser con el pastor Andrew, y nosotros queríamos
contarles quiénes somos, contarles, ¿verdad?, un poco de toda esta experiencia que vivimos y también introducir a estas personas de Oaks Church y al pastor Andrew, que va a estar en el siguiente capítulo. Ese capítulo se grabó mientras estuvieron aquí, por cierto, en junio, y está muy bueno, así que también para que lo escuchen. Todo esto, repito, era como una introducción para que sepan quién es él, porque tal vez, ¿verdad?, si sale Ran ahí con el pastor Andrew, muchos no van a saber quién es, pero él es el pastor que, ese contacto que tuvo Ran, es el pastor de los jóvenes, y quizás aquí, Ran, usted puede contar un poco de rápido, porque ya es literal ya. Sí. No, más bien, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Gracias a Ojo y Karen por quedarse. También. Y gracias a Karencita porque nos prestó. Sí, eso es muy importante. Estamos grabando en La Cosecha. La Cosecha, que está en barrio, no sé cómo se llama. Después pero igual pasamos vamos la a poner la información. Sí, información. tienen que venir a tomarse un cafecito. Sí, en la descripción vamos a poner ahí la dirección. De verdad, este lugar es hermoso, bueno, ustedes lo están viendo, la comida es deliciosa, es barato. Sí. Y son gente cristiana, son hermanos en Cristo, entonces nos encanta este lugar. Bueno, ok, entonces la conexión con ellos lo queremos aprovechar porque la iglesia de ellos ahorita están viviendo lo que creemos que nosotros en algún momento quisiéramos tener, que es un modelo o una estructura, una cultura de discipulado. Ellos no solamente hacen cultos lindos o actividades muy bonitas, sino que ellos realmente están viviendo. Tienen una iglesia muy linda y hacen actividades muy lindas, pero sí, no es como... Pero no es el fuerte. Sí. El fuerte es la cultura de ganar personas para Jesús y de caminar con ellos para formar a Cristo en ellos. Y creemos que eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, la gran comisión, la mayor tarea que Jesús nos dejó. Y cuando yo escuchaba y veía, porque no es solo que ellos lo hablan, es que ellos, por ejemplo, quiero contar uno dice un pequeño testimonio, pero es impresionante. Hay un muchacho que de 17 años, tengan ese dato ahí, de 17 años, que por la misma cultura, cuando ellos van a la iglesia constantemente están escuchando, tenemos que ganar personas y tenemos que hacer discípulos. Es la cultura, con sus diferentes términos y demás. Este muchacho entonces, después de una prédica del pastor Andrew, siente en su corazón que Dios le está pidiendo que ore por los jóvenes, por su equipo de fútbol del colegio. Entonces él obedece a la voz de Dios y comienza a orar por los muchachos de su equipo. Le pide permiso al entrenador. Le pidió permiso a su entrenador y comienza a orar. Después de cada partido, Parker se llama, Parquito, que de cariño le decimos Parquito. Parquito, después de cada partido, ora por sus compañeros. Después de unos meses de esa obediencia, uno de los muchachos, un compañero de su equipo, siente una inquietud y se acerca a Parquito y le dice: a mí me gustaría aprender acerca de eso que usted hace. ¿Usted va a alguna iglesia? ¿Qué es eso que usted hace acerca de las oraciones y de Dios y demás? Parker lo lleva entonces y lo invita a la iglesia. Ese muchacho se llama Dylan, el compañero de fútbol. Van a la iglesia, Dylan escucha el evangelio y decide aceptar a Jesús. Ese mismo mes ellos tienen una actividad, un campamento. Parker lleva a su amigo que ganó para Cristo al campamento. En el campamento, Dylan... le pagó todo. Bueno, sí, Parquito le patrocinó todo para llevarlo a él y Parker lleva a Dylan al campamento. Él está caminando con él, ese es su discípulo, tiene 17 años. Y en el campamento, entonces Dylan es bautizado en el Espíritu Santo, Dios lo toca de una manera impresionante. También, ¿verdad? Y en ese campamento, él decide bautizarse y Parker lo bautizó. No el pastor, Parker, el muchacho de 17 años, al que ganó, lo bautiza y ahora Dylan tiene una inquietud en su corazón. Ahora Dylan quiere hacer cultos de avivamiento en los parques de la ciudad. Y no es que quiere, es que ya hicieron el primero. Y llegaron aproximadamente 120 muchachos a la reunión en donde no había ni un solo adulto haciendo nada, más que estando al lado apoyándolos en oración. Ningún adulto tocó un micrófono, ningún adulto tocó un instrumento. Estos son todos muchachos de colegio. Dylan, recién lleno del Espíritu Santo y enviado, hace su primer culto de avivamiento y 30 personas
deciden reconocer a Jesús y ahí en el parque se bautizaron. Eso es lo que estos muchachos están viviendo y por eso es que yo estoy tan emocionado de que ustedes escuchen todo lo que Dios está haciendo con ellos. El siguiente episodio tenemos al pastor Andrew y él nos va a estar hablando acerca del tema del discipulado. ¿Por qué es que esto es tan importante? Nosotros creemos que el tema del discipulado no es solamente algo que es parte de un programa de la iglesia, debe de ser el corazón y el centro de todo lo que nosotros hacemos. Es lo que Jesús nos mandó a hacer. Y creemos que personas como ellos nos pueden inspirar para que comencemos nosotros a primero tener la conversación. Por eso estamos haciendo esto. Este episodio no es solamente para contarles que los conocimos, del milagro, que conocí a mi papá. Todo eso es como, quisimos hacer como una introducción, porque vamos a luego pasar a tener una serie y también en parte testificar, porque sí, por supuesto, es contarles el milagro que Dios hizo. Y queremos usarlo para introducir una serie de episodios en donde vamos a hablar acerca del siguiente tema, que va a ser de discipulado. Vamos a tener algunos episodios, todavía no sabemos cuántos. El primero va a ser con el pastor Andrew, así que no se lo puede perder. Estoy seguro que usted va a ser inspirado y va a aprender. Después de eso, quizás nosotros podemos contar algunas de nuestras experiencias en cuanto al tema del discipulado, hace cuánto lo estamos haciendo, qué hemos aprendido. Queremos recomendarles algunos libros que hemos leído, queremos recomendarles algunos episodios de otros podcasts que hemos escuchado, que nos han inspirado pastores un que montón. hablan del tema también. Y quizás por ahí podamos tener alguna otra conversación con algunos amigos del tema para que sigamos creciendo en la idea. Yo pienso que mínimo podemos empezar conversándolo. Porque una conversación puede sembrar una idea se puede convertir en una acción se puede convertir en un hábito y un hábito se puede convertir en una cultura. Y si nosotros logramos que la conversación pase de idea a acción, estamos haciendo un gran avance. Así que no se pueden perder el siguiente episodio. Les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros hasta el momento. Eso fue lo que pasó. Eso somos nosotros, eso es lo que vivimos recientemente y eso que vivimos sentimos que continúa porque vamos a seguir conversando con el pastor Andrew y con los muchachos de UX para que sigamos siendo inspirados, para que usted también lleve esto a su iglesia, no sé, a su vida personal, que usted también pueda ir agarrando algunas herramientas para que le ayuden. Y la idea del Cedros Podcast es que estemos siempre creciendo. Entonces, bueno, creo que ya podemos ir aterrizando, no sé. Sí. No, yo pienso que sí, también. Quizás tenemos de verdad muchísimo que contar y que hablar de toda esa experiencia. Quizás se pueda hacer en otro momento. Quería nada más, de verdad, antes de cerrar, porque yo, repito, yo siento que yo tengo muchas ganas de contar esas cosas, es porque yo quiero quizás contar el tema de que Dios, no sé, como del milagro de Él, de la bondad de Él, de lo que Ran decía, los tiempos y todo eso. Y son cosas que a veces hasta risa, de verdad a mí me dan risa, porque son cosas que uno no busca, no tiene en mente. Y de verdad ya vamos cerrando, pero se me olvidó contar esto. Estaba pensando si lo decía o no, pero bueno, quisiera hacerlo porque sí, para que nos riamos juntos. Pero bueno, en la conferencia, tal vez ya para cerrar ahí con un poco de humor, en la conferencia la cosa es que yo dije ahorita, nosotros no sabíamos a qué íbamos a la mano de Dios, literalmente aparecimos en Texas y ahora sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y cuando estuvimos en la conferencia, también esto en parte es porque para sembrar el tema de por qué esta gente nos ha marcado tanto. Estábamos ahí y nos dicen, vea, a tal hora vayan al Red Room, que le llaman ellos, y hay una cena. Y ahí, y ¿verdad? Ran y yo fuimos como a las 5:30 y estábamos ahí, no sabíamos, nada más dijeron, vayan, hay una cena. Y entonces un muchacho me dijo, yo creo que esa cena es un poco más mejor, nos dijo en español ahí, ¿verdad? Y entonces fuimos, y cuando llegamos, entran algunas personas, después nos dimos cuenta, yo creo que fue después, ¿verdad? Nos dimos cuenta que estábamos en una habitación, en este lugar, en la cena, con los pastores que iban a predicar, con los conferencistas. Literalmente ahí estaba gente de esta iglesia de Craig Rochelle, el pastor de jóvenes a nivel nacional, una pastora de campus, estaba un pastor que, o sea, gente que ya yo empecé a seguir, Terry, se me olvidó el apellido, también uno de Filadelfia, que Ran se tomó una foto con él porque era de Filadelfia, ¿verdad? Y oiga, estábamos ahí comiendo nosotros, empezamos a hablar con ellos.
Y de verdad yo después yo decía, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo el rato era, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque por la gracia de Dios, porque no hay otra razón, nos quisieron poner ahí, o sea, como enviar ahí, y nos reservaron asientos con los pastores que iban a predicar. Nosotros no íbamos a predicar, pero ahí estábamos. Y yo me sentía tan feliz porque yo pensaba, eso simplemente lo está haciendo Dios. Y digamos, no teníamos nada de fresas. De hecho, una de las cosas que aprendimos fue eso, como tenemos que ser más, ¿cómo se llama eso? Como más sociables, no sé, porque esa gente en serio, ahí todos llegaban y se hablaban, aunque nunca se habían conocido. Hola, mi nombre es tal, y usted, y yo soy de tal iglesia, y empezaban a hablar, y nosotros éramos como todo tico, era ahí todo. Pero bueno, ahí conocimos al pastor Scott, que quizás después podemos hasta etiquetar a todos ellos, porque de verdad son gente que bendice muchísimo. Y él llegaba y me vacilaba con ciertas cosas. Yo estaba haciendo una historia, eso está buena, me decía, ¿verdad? Y así. Y después nos dimos cuenta que él es el mentor del mentor de Andrew. Y vea, ese hombre se mandó una prédica que yo, ya, o sea, me cambió la vida y la historia. Pero sí quería contar eso porque para mí eso es cómico, sinceramente, pensar que nosotros estuvimos ahí con ellos y todo, y es parte de todo este testimonio, de todas esas cosas que nosotros dijimos, esto todo lo está haciendo Dios, ¿verdad? Entonces sí, con eso creo que podemos cerrar. De aquí en adelante vamos a tener una serie de episodios sobre discipulado. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos, vamos a tratar de tener algunos invitados, quizás Ryan y yo nos vamos a sentar en algún momento a hablar del tema. Quizás podemos también incluso traer personas que hemos discipulado para que quizás también cuenten un poco cómo ha sido eso para una persona que es discipulada. Y de verdad que nosotros, Ryan y yo, ahora antes de empezar a grabar, estábamos hablando y decíamos, nosotros queremos dedicar la vida a eso. No le pongamos un nombre de un ministerio, no le pongamos pastor, no le pongamos nada, nada más es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso ya es una gran tarea. Entonces, muchas gracias de nuevo por el tiempo. Yo sé que fue un poco largo. Gracias a Karen y Ofo por la paciencia. Sí. Y gracias a todos. Sí, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Cedros Podcast. Chao.